Cierra los ojos por un momento. Imagina que estás flotando en el espacio, lejos de cualquier planeta, lejos de cualquier estrella. A tu alrededor, solo oscuridad y silencio. Y en esa oscuridad, salpicadas como polvo de luz, miles de millones de galaxias se extienden en todas las direcciones, cada una con sus propios soles, sus propios mundos, sus propias historias. En algún lugar de todo eso, algo respira, algo piensa, algo mira hacia arriba, desde la superficie de un planeta, y se hace la misma pregunta que nos hacemos nosotros esta noche. ¿Estamos solos? No sabemos la respuesta. Nadie la sabe. Pero lo que sí sabemos es que la pregunta en sí misma es una de las más hermosas y perturbadoras que la humanidad ha formulado jamás. Y esta noche vamos a explorarla juntos, con calma, con asombro, dejando que cada dato, cada descubrimiento, cada misterio nos lleve un poco más lejos hacia las profundidades del cosmos. El universo tiene 13.800 millones de años. Eso es un número tan grande que resulta casi imposible de comprender. Si convirtieras esos años en segundos, no habría suficientes granos de arena en todas las playas de la Tierra para contarlos. En ese tiempo, el universo ha creado galaxias, estrellas, planetas, y en al menos un rincón diminuto de todo eso, ha creado vida. Nos ha creado a nosotros. Y si lo hizo aquí, en esta pequeña roca azul que gira alrededor de una estrella bastante ordinaria, en el brazo exterior de una galaxia, entre 2 billones de galaxias, ¿por qué no iba a haberlo hecho en otro lugar? La primera vez que alguien intentó responder a esa pregunta de manera científica fue en 1961. Un astrónomo llamado Frank Drake se reunió con un grupo de científicos en el Observatorio Nacional de Radioastronomía de Estados Unidos y escribió en una pizarra una ecuación. Una ecuación sencilla pero profunda. La llamaron la ecuación de Drake, y sigue siendo hoy el punto de partida de todas las conversaciones serias sobre vida inteligente en el universo. La ecuación toma en cuenta varios factores: la tasa a la que se forman nuevas estrellas en nuestra galaxia, la fracción de esas estrellas que tienen planetas, el número de planetas por sistema solar que podrían albergar vida, la fracción de esos planetas donde realmente surge la vida, la fracción donde esa vida se vuelve inteligente, la fracción donde esa inteligencia desarrolla tecnología capaz de comunicarse, y por último, ¿cuánto tiempo dura esa civilización antes de desaparecer? Multiplicados todos esos factores, obtienes una estimación del número de civilizaciones tecnológicamente avanzadas que existen ahora mismo en nuestra galaxia. Dependiendo de los valores que uses para cada variable, el resultado puede ir desde menos de 1 hasta varios millones. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, contiene entre 100.000 millones y 400.000 millones de estrellas, solo en la Vía Láctea. Y en el universo observable hay al menos 2 billones de galaxias. Si haces los cálculos más básicos, incluso si solo una de cada 1 millón de estrellas tiene un planeta habitable, y solo una de cada 1 millón de esos planetas desarrolla vida inteligente, el número resultante de civilizaciones en el universo sigue siendo astronómicamente grande. La pregunta no es solo si hay vida ahí fuera. La pregunta es por qué no hemos encontrado ninguna señal de ella todavía. Esa es la esencia de la paradoja de Fermi. En 1950, el físico Enrico Fermi estaba almorzando con varios colegas en el Laboratorio Nacional de Los Álamos, cuando la conversación derivó hacia los ovnis y los extraterrestres. Fermi escuchó durante un rato y luego preguntó, con su característica sencillez directa:
Pero ¿dónde están todos? Si el universo tiene miles de millones de años, si hay miles de millones de planetas potencialmente habitables, si la vida tiene tendencia a surgir donde las condiciones son adecuadas, entonces, ¿por qué el universo está en un silencio tan absoluto? ¿Por qué no hemos recibido ninguna señal, ninguna visita, ningún rastro de otra civilización? Esa pregunta, aparentemente simple, se convirtió en uno de los grandes enigmas de la ciencia moderna. Hay docenas de posibles respuestas a la paradoja de Fermi. Algunas son esperanzadoras, otras son aterradoras. Algunas sugieren que la vida es extraordinariamente rara. Otras sugieren que las civilizaciones inteligentes inevitablemente se destruyen a sí mismas antes de poder comunicarse con el resto del cosmos. Y algunas, las más inquietantes, sugieren que hay alguien ahí fuera, pero que simplemente no está interesado en hablar con nosotros. Antes de adentrarnos en esas posibilidades, vale la pena hacer una pausa y preguntarnos qué es exactamente la vida. Parece una pregunta obvia, pero los científicos llevan décadas debatiendo una definición precisa. De manera general, consideramos que algo está vivo si es capaz de reproducirse, de metabolizar energía, de responder a su entorno y de evolucionar con el tiempo. La vida en la Tierra usa el carbono como su esqueleto molecular fundamental y el agua como disolvente universal. Pero, ¿tiene que ser así en todos los lugares del universo? ¿Podría existir vida basada en el silicio en lugar del carbono? ¿Podría haber organismos que usen amoníaco como disolvente en lugar de agua? Estas preguntas no son ciencia ficción. Son preguntas legítimas que los astrobiólogos, los científicos, que estudian el origen y la posible distribución de la vida en el universo, se hacen con toda seriedad. Lo que sí sabemos con certeza es que la vida en la Tierra es increíblemente resistente y adaptable. Durante décadas asumimos que la vida solo podía existir en condiciones relativamente templadas, con luz solar, con agua líquida a temperaturas moderadas. Pero cada vez que hemos mirado en los rincones más extremos de nuestro planeta, hemos encontrado vida. La llamamos extremófilos, organismos que no solo toleran condiciones extremas, sino que las necesitan para sobrevivir. En los respiraderos hidrotermales del fondo del océano, donde el agua supera los 300 grados centígrados y la presión aplasta cualquier cosa que no esté específicamente adaptada, hay comunidades enteras de bacterias, gusanos tubulares, cangrejos y camarones que viven en completa oscuridad, sin necesitar el sol en absoluto. En lugar de la fotosíntesis, usan la quimiosíntesis, extrayendo energía de los compuestos químicos que emanan de las grietas del suelo marino. Este descubrimiento, hecho en los años 70 del siglo pasado, cambió radicalmente nuestra manera de entender qué condiciones puede tolerar la vida. Hemos encontrado bacterias que sobreviven a dosis de radiación miles de veces superiores a las que matarían a un ser humano. Hemos encontrado microorganismos en el interior de rocas a kilómetros de profundidad bajo la superficie terrestre, viviendo en un mundo donde no hay luz, no hay oxígeno y la temperatura es casi la del punto de ebullición del agua. Hemos encontrado vida en los lagos hipersalinos del desierto de Atacama, el lugar más seco de la Tierra. Hemos encontrado hongos que crecen en las paredes del reactor dañado de Chernóbil, usando la radiación gamma como fuente de energía. Cada uno de estos descubrimientos amplía el horizonte de posibilidades. Si la vida puede prosperar en todos estos ambientes extremos, aquí en la Tierra,
Entonces los mundos que antes considerábamos inhóspitos e inhabitables se convierten en candidatos fascinantes. Tomemos Marte, por ejemplo. Hoy en día, Marte es un mundo frío, seco y aparentemente estéril. Su atmósfera es delgada, compuesta principalmente de dióxido de carbono, y su superficie está expuesta a una intensa radiación ultravioleta. La temperatura media en la superficie marciana es de unos 60 grados bajo cero. No es un lugar donde querríamos vivir. Pero Marte no siempre fue así. Hace más de 3.000 millones de años, Marte tenía una atmósfera más densa, una temperatura más cálida y agua líquida fluyendo por su superficie. Los ríos esculpieron valles, los lagos llenaron cuencas. Es posible que los océanos cubrieran parte del hemisferio norte del planeta. Y donde hay agua líquida, al menos en la Tierra, hay vida. La pregunta que persiguen los científicos es si en aquel Marte primitivo y húmedo surgió alguna forma de vida microbiana. Y si surgió, ¿qué ocurrió con ella cuando el planeta se fue enfriando y secando? ¿Se extinguió completamente? ¿O se refugió bajo la superficie, en el subsuelo, donde aún podría haber agua líquida atrapada, sobreviviendo hasta el día de hoy? Las misiones robóticas que hemos enviado a Marte, desde los primeros Vikings en los años 70, hasta el rover Perseverance que opera hoy en el cráter Jezero, están buscando precisamente eso, evidencias de vida pasada, o incluso de vida presente en el subsuelo marciano. El rover Perseverance está equipado con instrumentos diseñados para detectar moléculas orgánicas, los bloques de construcción de la vida, y para recoger muestras de roca y suelo que eventualmente serán devueltas a la Tierra para su análisis en laboratorios. Si encontramos restos fosilizados de vida microbiana en esas muestras, aunque sean tan simples como bacterias antiguas, el impacto en nuestra visión del cosmos sería incalculable. Significaría que la vida surgió de manera independiente en dos planetas del mismo sistema solar, lo que implicaría que el origen de la vida es un proceso relativamente común en el universo. Y si es común en el universo, entonces el cosmos debe estar rebosante de ella. Pero Marte no es el único candidato en nuestro propio sistema solar. Hay mundos que, a primera vista, parecen lugares completamente hostiles a la vida, pero que esconden un secreto extraordinario bajo sus superficies heladas. Europa es una de las lunas más grandes de Júpiter. Desde el exterior, parece una bola de hielo perfecta, su superficie cubierta por una capa de hielo-agua de varios kilómetros de grosor. Pero bajo ese hielo, calentado por la fricción gravitacional que Júpiter ejerce sobre su interior, hay un océano de agua líquida salada. No un océano pequeño, un océano que podría contener el doble de agua líquida que todos los océanos de la Tierra juntos. Y ese océano ha existido, probablemente, durante miles de millones de años. El tiempo suficiente para que la vida surja y evolucione. Enceladus, una luna de Saturno, cuenta una historia aún más directa. Las sondas espaciales han fotografiado desde finales de los años 2000 géiseres en el polo sur de esta pequeña luna, lanzando chorros de agua, vapor, hielo y moléculas orgánicas al espacio. El material que sale de esos géiseres viene directamente del océano subterráneo de Enceladus, lo que significa que ese océano es químicamente activo. Los científicos han detectado en ese material hidrógeno molecular, dióxido de carbono, metano y diversas moléculas orgánicas complejas. En la Tierra, esa combinación de compuestos es exactamente lo que alimenta a las comunidades de microorganismos que viven en los respiraderos hidrotermales del fondo oceánico. La analogía es tan directa
que Enceladus se ha convertido en uno de los lugares más prioritarios para la búsqueda de vida en el sistema solar. Más allá de Europa y Enceladus, tenemos a Titán, la mayor luna de Saturno. Titán es un mundo fascinante y perturbador a partes iguales. Tiene una atmósfera densa, ríos y lagos y mares en su superficie, nubes y lluvia, ciclos climáticos. Pero en lugar de agua, sus ríos y lagos están llenos de metano y etano líquidos. La temperatura en la superficie es de 180 grados bajo cero, demasiado fría para el agua líquida. Sin embargo, algunos científicos especulan que podría existir algún tipo de vida exótica, capaz de usar el metano como disolvente en lugar del agua. Sería una vida completamente diferente a cualquier cosa que conocemos. Una vida que nos obligaría a redefinir por completo qué significa estar vivo. Hay también mundos más extraños aún. Ganimedes, otra luna de Júpiter, tiene también un océano subterráneo. Calisto, la tercera luna grande de Júpiter, podría tenerlo también. Y más allá del sistema solar de Saturno, algunas de las lunas de Urano y Neptuno presentan características que sugieren actividad interna y posibles océanos bajo sus superficies heladas. El sistema solar, que durante siglos asumimos que era básicamente un desierto estéril, con una sola isla de vida en la Tierra, resulta estar lleno de mundos con agua líquida, con química compleja, con las condiciones que al menos en nuestro planeta acompañan a la vida. Y eso es solo nuestro pequeño rincón del cosmos. Cuando miramos más allá del sistema solar, el panorama se vuelve todavía más asombroso. El estudio de los planetas que orbitan otras estrellas, los exoplanetas, es uno de los campos científicos más jóvenes y más explosivamente productivos de las últimas décadas. Hasta 1995 no teníamos confirmación de la existencia de ningún planeta fuera del sistema solar. El primer exoplaneta confirmado orbitando una estrella similar al Sol fue 51 Pegasi b, un gigante gaseoso que completa una órbita en apenas 4 días terrestres. Ese descubrimiento, que le valió a sus descubridores el Premio Nobel de Física en 2019, abrió una puerta que no se ha cerrado desde entonces. El telescopio espacial Kepler, lanzado en 2009, revolucionó por completo nuestro conocimiento de los exoplanetas. Durante 9 años, observó de manera continua un campo de más de 150.000 estrellas, buscando las pequeñísimas caídas en brillo que se producen cuando un planeta pasa por delante de su estrella. El resultado fue extraordinario. Kepler confirmó la existencia de más de 2.700 exoplanetas e identificó miles de candidatos adicionales a la espera de confirmación. Y lo más importante que Kepler nos enseñó es que los planetas son absolutamente comunes en el universo. La mayoría de las estrellas tienen al menos un planeta. Muchas tienen varios. La Vía Láctea podría albergar 400.000 millones de planetas. Solo en nuestra galaxia. De esos planetas, una fracción significativa se encuentra en lo que los astrónomos llaman la zona de habitabilidad, también conocida como la zona de ricitos de oro, ese rango de distancias a una estrella en el que la temperatura es la adecuada para que el agua pueda existir en estado líquido en la superficie de un planeta rocoso. No tan cerca de la estrella que el agua se evapore, no tan lejos que se congele permanentemente. Solo en el punto justo. Se calcula que al menos el 11% de las estrellas similares al Sol tienen un planeta de tamaño comparable a la Tierra en su zona de habitabilidad. En la Vía Láctea
Eso podría significar unos 11.000 millones de planetas potencialmente habitables alrededor de estrellas como el Sol. Y si incluimos las estrellas enanas rojas, que son las más comunes de la galaxia, y muchas de las cuales tienen planetas en su zona de habitabilidad, el número podría ascender a 40.000 millones de planetas potencialmente habitables solo en nuestra galaxia. 40.000 millones. Y eso sin contar las 2 billones de galaxias restantes. Uno de los sistemas planetarios más estudiados en los últimos años es el de la estrella TRAPPIST-1, una pequeña enana roja que se encuentra a apenas 40 años luz de nosotros. A escala cósmica es nuestro vecindario inmediato. Este sistema alberga 7 planetas rocosos de tamaños similares a la Tierra, y 3 de ellos se encuentran en la zona de habitabilidad. 3 mundos potencialmente habitables alrededor de una sola estrella, a solo 40 años luz de distancia. El telescopio espacial James Webb, el más poderoso que hemos construido hasta ahora, ha comenzado a estudiar la atmósfera de estos planetas. Lo que descubra en los próximos años podría cambiarlo todo. Porque la atmósfera de un planeta puede contarnos cosas extraordinarias. Si detectamos en la atmósfera de un exoplaneta ciertas moléculas en combinaciones que no pueden ser explicadas por procesos geológicos o químicos inorgánicos, eso sería un indicio poderoso de que algo vivo está modificando la composición química de ese planeta. Esto es lo que los científicos llaman biosignaturas. El oxígeno molecular, por ejemplo, es muy reactivo y se combina fácilmente con otros compuestos. Para mantenerlo en la atmósfera de un planeta en cantidades significativas, se necesita una fuente continua de producción. En la Tierra, esa fuente son los organismos fotosintéticos. Si detectáramos oxígeno junto con metano en la atmósfera de un exoplaneta, esa combinación sería particularmente llamativa, porque en condiciones normales esos 2 gases reaccionan y se destruyen mutuamente. Mantenerlos en equilibrio requiere que algo los esté produciendo continuamente. El telescopio James Webb ya ha dado sus primeros pasos en este territorio. Ha analizado la atmósfera del exoplaneta K2-18b, un mundo que se encuentra en la zona de habitabilidad de su estrella a 120 años luz de nosotros, y ha detectado indicios de dimetilsulfuro, un compuesto que en la Tierra es producido exclusivamente por organismos vivos, principalmente fitoplancton marino. Los propios científicos han sido muy cautelosos al presentar este resultado, señalando que se necesitan más observaciones para confirmarlo. Pero la posibilidad de que estemos viendo la primera huella química de vida fuera de la Tierra, desde lejos, a través de la luz que pasa por la atmósfera de un planeta, a 120 años luz de distancia, es uno de los momentos más emocionantes de la historia de la astronomía. Ahora bien, toda esta búsqueda de vida se ha centrado, hasta ahora principalmente, en microorganismos, en vida simple, unicelular. Pero la pregunta que más mueve la imaginación humana es otra. ¿Hay inteligencia ahí fuera? ¿Hay alguien que también mira las estrellas y se pregunta si está solo? La búsqueda de inteligencia extraterrestre, más conocida por sus siglas en inglés SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, comenzó formalmente en 1960, cuando el propio Frank Drake apuntó un radiotelescopio hacia 2 estrellas cercanas con la esperanza de detectar señales de radio artificiales. No encontró nada en aquella primera búsqueda, pero la idea de que una civilización tecnológicamente avanzada podría estar enviando señales de radio al cosmos, de la misma manera que nosotros emitimos señales de radio desde hace más de un siglo,
se convirtió en el fundamento de todo el proyecto SETI. La lógica es sencilla. Las ondas de radio viajan a la velocidad de la luz. Penetran el espacio interestelar sin ser absorbidas en exceso, y son relativamente fáciles de producir con tecnología básica. Si una civilización quisiera comunicarse con sus vecinos galácticos, las ondas de radio serían una manera bastante obvia de hacerlo. Y si nosotros, con nuestra tecnología relativamente primitiva, hemos estado emitiendo señales de radio al espacio durante más de 100 años, cualquier civilización suficientemente avanzada podría hacer lo mismo, pero con mucha mayor potencia y sofisticación. A lo largo de las décadas, los proyectos SETI han monitorizado millones de frecuencias de radio en busca de señales no naturales. Y durante la mayor parte de ese tiempo, el resultado ha sido un silencio inquietante. Pero ha habido momentos que han hecho latir el corazón de los científicos con una fuerza inusitada. El más famoso de todos ocurrió el 15 de agosto de 1977. Jerry Ehman, un voluntario del proyecto SETI, que trabajaba en el radiotelescopio Big Ear de la Universidad Estatal de Ohio, estaba revisando los datos registrados por el telescopio cuando encontró algo extraordinario. Una señal de radio de 37 segundos de duración, proveniente de la dirección de la constelación de Sagitario, con las características exactas que se esperarían de una señal artificial de origen extraterrestre. Era tan impresionante que Ehman escribió la palabra «wow» en el margen de la impresión de datos. Y desde entonces, esa señal es conocida como la señal wow. Lo que hace a la señal wow tan fascinante es que cumplía casi todos los criterios que los científicos del SETI habían establecido para identificar una señal potencialmente artificial. Provenía de una dirección fija en el espacio, no de un objeto en movimiento. Era extremadamente estrecha en frecuencia, mucho más de lo que produce cualquier fuente natural conocida. Y su intensidad variaba de la manera exactamente esperada para una señal proveniente de una fuente puntual en el espacio, mientras la Tierra rotaba bajo el telescopio. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos repetidos por detectarla de nuevo, la señal wow nunca volvió a aparecer. Su origen sigue siendo un misterio sin resolver 48 años después. Hubo también, en 2015, un objeto que capturó la atención del mundo durante meses. La estrella KIC 8462852, apodada la estrella de Tabi, en honor a la astrónoma Tabitha Boyajian, que analizó sus datos, mostraba un comportamiento extraordinariamente extraño. Su brillo disminuía de manera irregular y en cantidades inusuales, hasta en un 22%, mucho más de lo que un planeta en tránsito podría explicar. Y las disminuciones no seguían ningún patrón regular. Una de las hipótesis que circuló durante semanas fue que el oscurecimiento podría ser causado por una megaestructura construida por una civilización avanzada, una estructura diseñada para capturar la energía de la estrella, lo que los físicos teóricos llaman una esfera de Dyson. Eventualmente, la explicación más probable resultó ser nubes de polvo y escombros cometarios que oscurecen la estrella de manera irregular. Pero el episodio reveló algo importante. Incluso los científicos más rigurosos y escépticos se encontraron pensando en civilizaciones extraterrestres como una explicación legítima a considerar. En años más recientes, uno de los fenómenos más debatidos en la comunidad científica ha sido el de los fenómenos aéreos no identificados, los FANI, conocidos en inglés como UAP. Durante décadas,
los avistamientos de objetos volantes no identificados fueron tratados con escepticismo o directamente ridiculizados por la comunidad científica. Pero a partir de 2017, algo cambió. El Departamento de Defensa de Estados Unidos publicó videos grabados por pilotos militares de la Armada de Estados Unidos que mostraban objetos volando a velocidades y con maniobras que parecían desafiar las leyes de la física tal como las conocemos. Los pilotos que los observaron eran profesionales altamente entrenados, con décadas de experiencia en identificar todo tipo de aeronaves, y lo que vieron no encajaba con ningún tipo de tecnología conocida. En respuesta a estas revelaciones, el Congreso de Estados Unidos ordenó al Pentágono la creación de una oficina dedicada específicamente al estudio de estos fenómenos, no con la intención de confirmar o negar un origen extraterrestre, sino simplemente para tratar de entender qué son. La mayoría de los científicos siguen considerando que la explicación más probable para la mayoría de los UAP es convencional, tecnología experimental de otros países, errores de instrumentación, ilusiones ópticas o fenómenos atmosféricos poco comprendidos. Pero el hecho de que el asunto sea ahora objeto de estudio gubernamental serio ha cambiado el tono de la conversación. Mientras tanto, la búsqueda de vida inteligente también se ha empezado a enfocar en lo que se conoce como tecnosignaturas. No solo señales de radio, sino cualquier rastro tecnológico que una civilización pudiera dejar en el cosmos. La luz infrarroja de un planeta cuya superficie ha sido cubierta de paneles solares. La contaminación lumínica de ciudades visibles desde el espacio. Gases industriales en la atmósfera de un planeta que no pueden ser producidos de manera natural. Materiales artificiales en el espectro de la luz de un sistema planetario. Incluso la disminución del calor estelar que se produciría si una civilización estuviera capturando grandes cantidades de energía de su estrella. La búsqueda de tecnosignaturas amplía enormemente el espacio de posibilidades. Si una civilización avanzada existe en algún lugar de la galaxia, su impacto tecnológico en el entorno podría ser detectable a distancias mucho mayores de lo que podría serlo una simple señal de radio. Una civilización que lleva millones de años desarrollando su tecnología habrá transformado su entorno de maneras que difícilmente podría ocultar completamente. Y aquí llegamos a uno de los conceptos más fascinantes de toda la discusión sobre civilizaciones extraterrestres, la escala de Kardashev. En 1964, el astrofísico soviético Nikolai Kardashev propuso una manera de clasificar las civilizaciones según la cantidad de energía que son capaces de utilizar. Una civilización de tipo 1 usa toda la energía disponible en su planeta. Somos nosotros, más o menos. Actualmente la humanidad usa aproximadamente el 85% de la energía que sería posible aprovechar en la Tierra. Así que estamos cerca, pero aún no hemos llegado a ese umbral. Una civilización de tipo 2 usa toda la energía de su estrella. Sería capaz de construir megaestructuras como las esferas de Dyson. Una civilización de tipo 3 usa toda la energía de su galaxia. Una civilización así sería tan avanzada en comparación con nosotros, como nosotros lo somos, en comparación con las bacterias. Si existen civilizaciones de tipo 2 o tipo 3, su presencia sería detectable incluso a distancias intergalácticas. El físico Michio Kaku ha señalado que si hubiera civilizaciones de tipo 3 en nuestra galaxia, el cosmos debería estar brillando con su energía de maneras que no podríamos ignorar. Y sin embargo,
Miramos a la galaxia y encontramos un silencio casi total. ¿Por qué? Esta pregunta nos lleva de vuelta a la paradoja de Fermi y a una de sus posibles resoluciones más perturbadoras: la hipótesis del gran filtro. La idea fue propuesta por el economista Robin Hanson en 1998 y es tan simple en su formulación como ominosa en sus implicaciones. La hipótesis del gran filtro sostiene que en el camino que va desde la materia inerte hasta la civilización galáctica altamente avanzada, existe alguna barrera, algún paso extraordinariamente difícil de superar, que la gran mayoría de las posibles civilizaciones nunca logra traspasar. Ese es el gran filtro. La pregunta crucial es: ¿en qué punto del camino se encuentra el gran filtro? ¿Ya lo hemos superado o aún está por delante de nosotros? Si el gran filtro está en el pasado, si el paso imposiblemente difícil fue, por ejemplo, el surgimiento de la vida a partir de materia inerte, o la aparición de células con núcleo, o la evolución de la reproducción sexual, o el desarrollo de la inteligencia compleja, entonces somos extraordinariamente afortunados de existir. Y si ese filtro está en el pasado, las consecuencias serían algo reconfortantes. La vida compleja e inteligente es rarísima en el universo, pero nosotros somos uno de los pocos que lo lograron. El cosmos está mayoritariamente vacío de competidores, y nuestro futuro potencial es inmenso. Pero si el gran filtro está por delante de nosotros, si es algo que ninguna civilización ha logrado superar todavía, entonces el futuro es mucho más oscuro. Significaría que todas las civilizaciones que llegan a nuestro nivel de desarrollo tecnológico acaban destruyéndose a sí mismas de una manera u otra. Por guerra nuclear, por cambio climático catastrófico, por la creación de inteligencias artificiales que escapan al control de sus creadores, por enfermedades pandémicas amplificadas por la biotecnología, por impactos de asteroides que no lograron prevenir. Hay muchas formas en que una civilización puede destruirse, y si el gran filtro está por delante de nosotros, todas las que lo intentaron antes fracasaron. Desde esta perspectiva, encontrar vida simple en Marte o en Europa sería, paradójicamente, una noticia terrible. No porque la vida sea algo malo, sino porque significaría que el surgimiento de la vida no es el gran filtro, que la vida surge fácilmente en el universo cada vez que las condiciones lo permiten. Y si la vida surge fácilmente, pero no hay civilizaciones avanzadas a la vista, entonces el filtro debe estar en otro lugar, probablemente en algún punto entre la vida simple y la civilización espacial. Algún punto que nosotros aún no hemos alcanzado. Hay otras hipótesis sobre por qué no hemos detectado civilizaciones extraterrestres que son menos siniestras pero igualmente fascinantes. La hipótesis del zoológico, propuesta por el astrónomo John Ball en 1973, sugiere que las civilizaciones avanzadas son perfectamente conscientes de nuestra existencia, pero han decidido deliberadamente no interferir con nosotros, observándonos como nosotros observamos a los animales en un zoológico o a las tribus no contactadas en la selva. Desde esta perspectiva, el silencio no es ausencia, sino discreción. Somos demasiado primitivos, demasiado jóvenes, demasiado potencialmente peligrosos, o simplemente demasiado poco interesantes como para que valga la pena establecer contacto. Está también la hipótesis del estado final, que sugiere que todas las civilizaciones tecnológicamente avanzadas eventualmente desarrollan formas de entretenimiento o de realidad virtual
tan perfectas e inmersivas que dejan de tener interés por la exploración y la comunicación interestelares. En lugar de colonizar la galaxia, se retiran a sus mundos virtuales y desaparecen de la escena cósmica. Esta posibilidad tiene ecos inquietantemente familiares para cualquiera que observe la relación de la humanidad contemporánea con sus pantallas y sus mundos digitales. Otro conjunto de hipótesis sugiere simplemente que la comunicación interestelar es mucho más difícil de lo que imaginamos, no tanto por razones técnicas, sino por razones fundamentales de incompatibilidad. Una civilización que lleva 1.000.000 de años más de evolución que la nuestra podría pensar y comunicarse de maneras que son completamente incomprensibles para nosotros. De la misma manera que una hormiga no puede comprender el concepto de Internet, aunque viva en el cable que lo transmite, nosotros podríamos no ser capaces de reconocer como comunicación algo que para una civilización altamente avanzada sea tan obvio como hablar. Hay también quienes proponen que el universo está de hecho lleno de señales, pero que estamos buscando en el lugar equivocado o con la tecnología equivocada. Quizás las civilizaciones avanzadas abandonaron las ondas de radio hace eones y usan tecnologías de comunicación que ni siquiera hemos concebido. Comunicación cuántica a distancias interestelares, manipulación del espacio-tiempo, neutrinos modulados, formas de energía oscura o materia oscura que todavía no comprendemos. Si así fuera, buscar señales de radio de civilizaciones avanzadas sería un poco como intentar escuchar conversaciones telefónicas en la Edad de Piedra. Una de las propuestas más originales y perturbadoras es la hipótesis del oscuro bosque, popularizada por la novela de ciencia ficción del escritor chino Liu Cixin. La imagen es poderosa. El universo es como un bosque oscuro en la noche. Cada civilización es como un cazador que se mueve sigilosamente entre los árboles, consciente de que hay otros cazadores. El problema fundamental es que ningún cazador puede saber con certeza si el otro es amistoso o peligroso. Y dado que revelar tu posición puede ser fatal, la estrategia óptima es el silencio absoluto. Peor aún, si detectas a otro ser en el bosque, la estrategia más segura, fría y lógica es eliminarlo antes de que él te elimine a ti. Desde este punto de vista, el silencio del universo no es un misterio, sino una consecuencia lógica de la competencia y la desconfianza. Y mandar señales al espacio, como llevamos décadas haciendo, sería una locura suicida. Esta hipótesis es una de las razones por las que algunos científicos prominentes, entre ellos el fallecido Stephen Hawking, advirtieron en contra de enviar activamente mensajes al espacio en busca de contacto. Hawking señalaba que el encuentro entre civilizaciones de niveles tecnológicos muy diferentes históricamente no ha terminado bien para la más débil. La llegada de los europeos a América, señalaba, no fue un buen augurio para las civilizaciones precolombinas. Si hay civilizaciones mucho más avanzadas que la nuestra ahí fuera, anunciar nuestra presencia podría no ser la idea más prudente. Pero otros científicos piensan exactamente lo contrario. Argumentan que cualquier civilización capaz de viajar o comunicarse a distancias interestelares habría tenido que superar los conflictos internos y la agresividad que caracterizan a las civilizaciones jóvenes. Que la supervivencia durante miles de años, a escala galáctica, requiere necesariamente un alto grado de cooperación y equilibrio, y que una civilización así no tendría interés en destruir a otra más débil, de la misma manera que nosotros no aplastamos todas las colonias de hormigas que encontramos simplemente porque podemos.
Lo que resulta sorprendente, reflexionando sobre todo esto, es que nosotros mismos somos una señal. Desde hace más de 100 años, estamos emitiendo ondas de radio y televisión al espacio. La primera señal de televisión que se emitió en la Tierra ya ha viajado más de 90 años luz hacia el espacio. Cualquier civilización con suficiente tecnología que se encuentre dentro de una burbuja de 90 años luz alrededor de la Tierra ya podría haber detectado nuestra existencia. Somos visibles. Ya hemos anunciado nuestra presencia, nos hayamos dado cuenta o no. Y hemos ido más lejos. En 1972 y 1973, las ondas Pioneer 10 y Pioneer 11 fueron lanzadas con placas de metal grabadas con información sobre la humanidad, nuestra ubicación en la galaxia, nuestra apariencia física, la estructura del ADN humano. En 1977, las sondas Voyager 1 y Voyager 2 llevaron los discos de oro de las Voyager, discos de cobre bañados en oro que contienen imágenes, sonidos, música de diversas culturas de la Tierra y saludos en 55 idiomas humanos. Esas sondas llevan ya más de 45 años viajando por el espacio interestelar. No llegarán a ninguna estrella en decenas de miles de años, pero son, en cierto sentido, las primeras botellas arrojadas al océano cósmico, los primeros mensajes físicos que la humanidad ha enviado al resto del universo. En 1974, el radiotelescopio de Arecibo en Puerto Rico transmitió un mensaje de radio en dirección al cúmulo globular M13, a 25.000 años luz de distancia. El mensaje de Arecibo contenía información sobre los números del 1 al 10, los elementos químicos fundamentales de la vida, la estructura del ADN, la forma de un ser humano y la posición de la Tierra en el sistema solar. Si alguien en M13 lo recibe y responde, la respuesta llegará en 50.000 años. Pero el gesto en sí mismo, la decisión colectiva de la humanidad de enviar un saludo al cosmos, tiene algo profundamente emocionante. Somos una especie que no se conforma con mirar al cielo en silencio. En los últimos años, el campo de la astrobiología ha madurado enormemente. Lo que en los años 60 era un campo marginalmente serio, poblado de entusiastas y soñadores, es hoy una disciplina científica rigurosa, con departamentos universitarios dedicados, financiación de agencias espaciales como la NASA y la ESA, y revistas científicas de alto impacto. La NASA tiene un programa completo de astrobiología que coordina la investigación sobre el origen de la vida, su evolución y su distribución potencial en el universo. La búsqueda de vida es hoy una prioridad científica real, no una fantasía de ciencia ficción. Y los avances tecnológicos que se producen cada año hacen que la búsqueda sea cada vez más potente. El telescopio espacial James Webb, que comenzó sus operaciones científicas a finales de 2022, es capaz de analizar la composición química de las atmósferas de exoplanetas a cientos de años luz de distancia, con una precisión que hace apenas una década era imposible. En los próximos años, telescopios terrestres de nueva generación como el Extremely Large Telescope, que se está construyendo en Chile y que tendrá un espejo principal de casi 40 metros de diámetro, serán capaces de obtener imágenes directas de exoplanetas rocosos en las zonas de habitabilidad de sus estrellas y analizar la composición de su luz con un nivel de detalle sin precedentes. Y misiones como LIFE, aún en fase de planificación, están diseñadas específicamente para detectar biosignaturas
en las atmósferas de exoplanetas cercanos. En el campo de la búsqueda de señales artificiales, el proyecto Breakthrough Listen, lanzado en 2015 con una financiación de $100 millones, es el programa SETI más ambicioso de la historia. Utiliza algunos de los radiotelescopios más grandes del mundo para monitorizar millones de estrellas en busca de señales artificiales, con una capacidad de procesamiento de datos que supera en varios órdenes de magnitud todo lo que se había hecho antes, y aplica técnicas de inteligencia artificial para analizar esos datos en busca de patrones que los métodos tradicionales podrían pasar por alto. Paralelamente, hay una corriente de pensamiento que cuestiona si acaso esperamos encontrar el tipo correcto de inteligencia. Cuando buscamos inteligencia extraterrestre, básicamente estamos buscando algo que se parezca a nosotros en sus herramientas: tecnología de radio, estructuras visibles, señales que un cerebro humano pueda reconocer como artificiales. Pero si la inteligencia puede tomar formas radicalmente diferentes, si puede existir en escalas de tiempo completamente distintas a las nuestras, si puede manifestarse como patrones de información en un medio que ni siquiera hemos aprendido a observar, entonces podríamos estar buscando en un catálogo completamente equivocado. Algunos teóricos han propuesto que la vida basada en el carbono, tal como la conocemos, podría ser solo una de las muchas manifestaciones posibles de la información autoorganizada que llamamos vida. En la Tierra, la evolución ha producido estructuras extraordinariamente complejas a partir de moléculas relativamente simples, siguiendo el mecanismo de la selección natural. Pero ¿hay otros mecanismos en el universo capaces de producir complejidad organizada? ¿Podría la gravedad, bajo ciertas condiciones, producir estructuras que se comportan de maneras análogas a la vida, aunque sin la química orgánica que conocemos? ¿Podría la materia oscura, que constituye el 85% de la masa del universo y cuya naturaleza fundamental seguimos sin comprender, albergar formas de complejidad que no hemos ni imaginado? Estas son preguntas en el límite extremo de lo especulativo, en el territorio donde la ciencia y la filosofía se difuminan. Pero son preguntas que los físicos teóricos más creativos se hacen con creciente seriedad, porque cada vez que la humanidad ha ampliado su definición de dónde y cómo puede existir la vida, la respuesta ha sido siempre en más lugares y de más maneras de lo que pensábamos. Volvamos por un momento a la escala. Pensemos en lo que significa que el universo observable tenga 93.000 millones de años luz de diámetro. Pensemos en lo que significa que contenga 2 billones de galaxias, cada una con cientos de miles de millones de estrellas, cada una con planetas, muchos de los cuales tienen agua, química orgánica, fuentes de energía. Y pensemos en lo que significa que todo eso ha estado ahí, expandiéndose y evolucionando durante 13.800 millones de años. Que algunas de esas estrellas y sus planetas llevan existiendo miles de millones de años más que la Tierra. Que en esos mundos más antiguos, si la vida siguió una trayectoria similar a la de la Tierra, habría tenido miles de millones de años más para evolucionar que nosotros. Una civilización que lleva 1 millón de años más de evolución que la humanidad sería, en relación a nosotros, lo que nosotros somos en relación a Homo habilis, nuestro ancestro que usaba herramientas de piedra hace más de 2 millones de años. En 1 millón de años, si la humanidad sobrevive, habremos transformado el sistema solar,
quizás empezado a expandirnos a otros sistemas estelares, desarrollado tecnologías que ninguno de nosotros puede imaginar hoy. ¿Cómo sería entonces una civilización con 100 millones de años de ventaja o con 1000 millones? La brecha de comprensión sería tan vasta que ni siquiera sabemos cómo expresarla. Y sin embargo, incluso frente a esa abismal posibilidad, hay algo que nos ancla en la noche. Aquí estamos, en esta roca que gira alrededor de una estrella ordinaria, capaces de hacer la pregunta, capaces de construir telescopios y apuntar antenas hacia el cielo, capaces de desarrollar matemáticas y física y química y biología, suficientes para comprender, al menos en principio, los mecanismos por los cuales podría existir la vida en otros mundos. La conciencia que nos permite hacer la pregunta es en sí misma extraordinaria. Somos, hasta donde sabemos, la manera en que el universo se contempla a sí mismo. Carl Sagan, el astrónomo y divulgador científico que dedicó su vida a explorar estas preguntas, decía que si el universo está lleno de vida inteligente, el cosmos rebosa de maravillas que todavía no podemos imaginar. Y si estamos solos, si la Tierra es el único hogar de la inteligencia consciente en todo el cosmos, entonces llevamos sobre los hombros una responsabilidad inconcebible. La responsabilidad de preservar la única llama de conciencia que existe en toda esa vastedad oscura. Las dos posibilidades, señalaba Sagan, son igualmente asombrosas. La búsqueda de vida extraterrestre no es solo una empresa científica, es también una empresa filosófica. Nos obliga a pensar en qué significa la vida, qué significa la conciencia, qué significa ser parte de un universo tan antiguo y tan vasto. Nos obliga a confrontar nuestros prejuicios sobre lo que es posible, sobre lo que la naturaleza puede y no puede hacer, sobre los límites de lo que podemos llegar a comprender. Y nos recuerda, cada vez que miramos hacia las estrellas, que somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. Los próximos 20 o 30 años serán probablemente los más decisivos de la historia de esta búsqueda. El telescopio James Webb continuará analizando atmósferas de exoplanetas. Los grandes telescopios terrestres de nueva generación entrarán en operación. Las misiones a Europa y Enceladus, actualmente en planificación o desarrollo por la NASA, y la ESA, llegarán a esos mundos oceánicos y buscarán señales de vida directamente en sus aguas subterráneas. Las muestras recogidas por el rover Perseverance serán analizadas en laboratorios de la Tierra. Los programas SETI procesarán cantidades cada vez mayores de datos del cielo, con herramientas de inteligencia artificial cada vez más potentes. Si hay algo que encontrar en nuestro vecindario cósmico inmediato, las posibilidades de encontrarlo en las próximas décadas nunca han sido tan altas. Y quizás, en un día que ninguno de nosotros puede predecir, alguien en algún laboratorio, en algún observatorio, en algún centro de análisis de datos, verá algo en una pantalla y se quedará sin aliento. Una señal que no puede ser natural. Un compuesto en una atmósfera lejana que solo puede ser producido por algo vivo. Un patrón en los datos que no tiene explicación inorgánica. Y en ese momento, todo lo que pensábamos saber sobre nuestro lugar en el universo cambiará para siempre. Pero mientras ese momento llega, o mientras aprendemos que quizás nunca llegará, tenemos esto, la pregunta en sí misma. La pregunta que nos persigue desde que el primer ser humano miró hacia el cielo nocturno y se preguntó qué había más allá. La pregunta que ha impulsado a los astrónomos y a los filósofos y a los escritores y a los soñadores durante siglos. La pregunta
que define algo esencial de lo que significa ser humano: la curiosidad que no acepta límites, el asombro que no se apaga, la negativa a conformarse con no saber. El universo tiene 13.800 millones de años. Nosotros llevamos en él una fracción minúscula de ese tiempo. La búsqueda apenas ha comenzado. Esta noche, mientras te duermes, el universo sigue expandiéndose. Las estrellas siguen formándose. Los planetas siguen girando. Y en algún rincón de esa inmensidad oscura e infinita, quizás algo también mira hacia arriba y se hace la misma pregunta que nosotros. Descansa ahora. El cosmos sigue su camino. Y la búsqueda continúa.